Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a sumergir en un tema que parece ciencia ficción, pero que ya es una realidad. La inteligencia artificial en la redacción científica. Suena apasionante. ¿Te imaginas tener un asistente virtual que te ayude a escribir tus investigaciones? Es que es fascinante, ¿verdad? La IA ya no solo se usa para analizar datos, sino que está entrando de lleno en la creación del conocimiento científico. Exacto, y lo que más me sorprende es la cantidad de herramientas que ya existen. Sí. El artículo este que me has pasado, IA en la redacción científica, aplicaciones y desafíos, menciona un montón. Sí. Por ejemplo, ChatGPT, DeepL o Grammarly. ¡Wow! Son como editores superpoderosos. Imagina que estás ahí atascado con una frase o un párrafo que no te termina de convencer. Estas herramientas te ayudan a pulir la redacción, a que sea más clara y precisa, incluso corrigen la gramática. Ok, es como tener un filólogo a tu lado. Y para los investigadores que no tienen el inglés como lengua materna, Claro. debe ser una ayuda increíble. Sin duda les permite concentrarse en el contenido científico y no preocuparse tanto por los aspectos lingüísticos, Claro. la gramática, el estilo, Exacto. y centrarte en lo que realmente importa. Pero hay herramientas aún más sofisticadas. Sí. El artículo habla de Shigen y Elisi. Increíble. Shigen puede generar borradores completos de artículos a partir de los datos. Es alucinante. Y Elisi te ayuda a encontrar y resumir artículos relevantes para tu investigación. Es como una especie de bibliotecario virtual que rastrea bases de datos y te trae justo lo que necesitas. Si lo piensas, la IA ya tiene el potencial de acelerar el ritmo de los descubrimientos. Totalmente. Al liberar a los investigadores de tareas más mecánicas, les da más tiempo para pensar, analizar y ser creativos. Claro, porque al final el tiempo de investigador es oro. Totalmente. Entonces, cuanto más tiempo le podamos dedicar al análisis y a la investigación, A la parte creativa. a la parte creativa, mucho mejor. Y hablando de ser creativos, hay programas como Zotero, EndNote o Mendeley Que utilizan la IA para organizar y gestionar las referencias bibliográficas. Importante. Se acabó el lío de las citas. Eso es un alivio. Eso sí que es un alivio. Sí. Y ya que hablamos de la parte más práctica de la investigación, Ajá. no podemos olvidar las herramientas que nos ayudan a garantizar la originalidad de nuestro trabajo. Claro. Plagio. El plagio. Ese gran enemigo. Exacto. Programas como Turnitin, Authenticate o Copyscape utilizan la IA para detectar plagio. Ajá. Es como tener un detective privado que revisa tu trabajo y te asegura que no hay copias no autorizadas. Es increíble cómo la IA se está integrando en todas las etapas del proceso de investigación. Sí, Pero claro, con cada nueva herramienta surgen nuevos desafíos, por supuesto. nuevos retos. Exacto. Y el artículo no se queda corto al mencionar los aspectos éticos. Ya, ¿Hasta qué punto podemos confiar en la IA? claro. ¿Y qué pasa con los posibles sesgos de los algoritmos? Justamente, si los datos con los que se entrenan los algoritmos están sesgados, la IA puede perpetuar esos sesgos en la investigación. Es un tema complejo. Sí. La IA puede ser una herramienta muy poderosa, Sí. pero es fundamental utilizarla con responsabilidad y ser conscientes de sus limitaciones. El artículo menciona que algunas organizaciones como el Comité de Ética de Publicaciones, COPE. Copy, revistas como Nature y Science, están estableciendo directrices para regular el uso de la IA en la redacción científica. Y es fundamental que haya una regulación. Claro. La transparencia es fundamental. Sí. Los investigadores deben declarar abiertamente cuándo han utilizado IA en su trabajo. Por supuesto. Y por supuesto, la responsabilidad final del contenido del artículo recae siempre en los autores humanos. Es decir, la IA se concibe como una herramienta que ayuda al investigador, Exactamente. pero no lo sustituye. No lo sustituye para nada. No es un sustituto. ¿Es una herramienta de apoyo? Un apoyo. Exactamente. Me parece muy importante que se establezcan estas normas. Sí. Al fin y al cabo, la IA tiene un potencial enorme para la ciencia, Sin duda. pero es necesario utilizarla de forma ética y responsable. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a otra pregunta importante, ¿no? ¿Podríamos volvernos demasiado dependientes de la IA y perder nuestras propias habilidades de pensamiento crítico? Uf, esa es una pregunta que da que pensar. Sí. Si nos acostumbramos a que la IA nos resuelva todos los problemas, podríamos perder la capacidad de analizar la información por nosotros mismos. Exactamente, es como si usáramos una calculadora para todo. Claro. Al final olvidaríamos cómo hacer sumas, restas, multiplicaciones. Las operaciones básicas. Las operaciones básicas. Tienes razón, es fundamental encontrar un equilibrio. Sí, La IA puede ser una aliada poderosa, pero no debemos dejar que nos atrofie el cerebro. totalmente. De acuerdo, la clave está en utilizar la IA como un complemento Sí. que enriquezca nuestra labor como investigadores, no como un sustituto que le olvido que le limite.
Volviendo al tema de las herramientas, me has dejado con la intriga de saber más sobre cómo funcionan algunas de ellas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Siggen pueda escribir un artículo científico completo? Suena magia. Bueno, magia no es, pero la tecnología que hay detrás es realmente impresionante. Siggen utiliza un tipo de algoritmo que se llama red neuronal, que se inspira en el funcionamiento del cerebro humano. Básicamente se le entrena con una gran cantidad de datos, en este caso artículos científicos, y aprende a identificar patrones y a generar texto similar. Entiendo, pero si solo se basa en patrones, ¿cómo puede asegurar que la información que genera sea precisa y tenga sentido? Ahí está el problema. Siggen puede generar textos que son gramaticalmente correctos e incluso convincentes, pero el contenido a menudo no tiene sentido. Es como un loro que repite palabras sin entender su significado. Caramba. Entonces, ¿cómo se pueden detectar estos artículos falsos? Claro, pues ahí entran los revisores humanos con su conocimiento experto, Claro. que siguen siendo esenciales para detectar este tipo de engaños. La IA puede ser una herramienta útil, pero no puede sustituir el juicio humano, al menos no por ahora. Eso me tranquiliza. Y hablando de herramientas que ayudan a los investigadores, ¿cómo funciona Lisette? Realmente puede encontrar los artículos más relevantes entre miles de publicaciones. Sí, el Lisette es como un sabueso digital que rastrea las bases de datos académicas en busca de la información que tú necesitas. Utiliza algoritmos de procesamiento del lenguaje natural para entender el tema que te interesa y para identificar los artículos que mejor se ajustan a tu búsqueda. Es impresionante, me imagino que para investigadores que trabajan en campos muy específicos, con miles de publicaciones nuevas cada año, Lisette debe ser un salvavidas. Sin duda les permite acceder a la información más relevante de forma rápida y eficiente sin tener que perder horas y horas buscando en bases de datos interminables. Y hablando de eficiencia, ¿qué me dices de las herramientas para gestionar las referencias bibliográficas? Sí. ¿Cómo pueden ayudarme Zotero o EndNote a mantener el orden en mi caos de artículos y citas? Pues imagínate que tienes una biblioteca personal digital donde puedes guardar todos tus artículos, organizarlos por temas, añadir etiquetas y generar automáticamente las citas y la bibliografía en el formato que necesites. Eso es lo que hacen estas herramientas. Bueno, un sueño hecho realidad. Exacto. Se acabaron las noches en vela revisando listas de referencias y corrigiendo errores de formato. Totalmente. Es increíble cómo la guía está revolucionando la forma en que hacemos investigación. Sí. Pero volviendo a las preocupaciones éticas que mencionábamos antes. Claro. ¿Qué medidas se están tomando para garantizar que la IA se utiliza de forma responsable en la redacción científica? Como te comentaba antes, organizaciones como COPE y revistas de renombre están estableciendo directrices claras. La transparencia es fundamental. Los investigadores deben declarar si han utilizado IA en la elaboración de sus artículos. Claro, eso me parece básico. Pero ¿quién es el responsable final del contenido del artículo? La responsabilidad última siempre recae en los autores humanos. La IA puede ser una herramienta de apoyo, pero no puede firmar un artículo científico. Es decir, que no podemos echarle la culpa a la IA si hay errores o si el artículo no cumple con los estándares de calidad. Exacto, el investigador es quien debe asegurarse de que la información es precisa, que las fuentes son fiables y que el trabajo cumple con los criterios éticos de la investigación científica. Me parece fundamental que se establezcan estos límites. La IA puede ser una aliada poderosa, pero no podemos delegarle toda la responsabilidad. Totalmente de acuerdo. La ética, el rigor científico y el pensamiento crítico siguen siendo valores fundamentales en la investigación, independientemente de las herramientas que utilicemos. Y hablando de herramientas, no hemos hablado en profundidad de una de las que más interés está despertando, ChatGPT. Ah, sí. ¿Puedes contarme un poco más sobre cómo funciona y cuáles son sus aplicaciones en la redacción científica? ChatGPT es un modelo de lenguaje natural que puede generar texto de forma autónoma. Es decir, puedes pedirle que escriba un párrafo sobre un tema específico, que te ayude a redactar una introducción o incluso que te sugiera títulos para tu artículo. Es increíble. ¿Y cómo de fiable es el texto que genera? ¿Puedo confiar en que la información que me da es precisa? Bueno, ChatGPT ha sido entrenado con una cantidad ingente de datos, Ya. por lo que su capacidad para generar texto coherente y gramaticalmente correcto es impresionante. Ya. Sin embargo, es importante recordar que no es infalible. A veces puede meter la pata. Entiendo, no puedo simplemente copiar y pegar lo que me dice ChatGPT sin revisarlo y contrastar la información. Exacto. ChatGPT puede ser una herramienta muy útil para generar ideas, para superar el bloqueo del escritor o para obtener una primera versión de un texto. Pero siempre es necesario que el investigador revise, edite y valide la información. Me parece muy sensato la IA. Puede ser una gran ayuda. Sí.
Pero no podemos olvidar que la responsabilidad final de nuestro trabajo es nuestra. Por supuesto. Y eso nos lleva a una de las grandes preguntas que plantea el uso de la IA en la redacción científica. Claro. ¿Quién es el autor de un texto generado por una máquina? Esa es la pregunta del millón. Esa es una pregunta que da mucho que debatir. ¿Qué dice el artículo al respecto? El artículo menciona que algunas revistas ya han establecido normas que prohíben incluir a la IA como coautora de un artículo. Ya veo. Sin embargo, se permite su uso si se declara de forma transparente. Es decir, que si utilizo ChatGPT para ayudarme a escribir mi artículo, debo indicarlo claramente en el texto. Exacto, la transparencia es fundamental para mantener la integridad del proceso científico. Claro. Y para que los lectores puedan evaluar la información con conocimiento de causa. Me parece muy razonable, al fin y al cabo. La ciencia se basa en la honestidad, la rigurosidad y la capacidad de replicar los resultados. Sí. Y eso implica ser transparente sobre las herramientas que hemos utilizado en nuestra investigación. Por supuesto. Y hablando de ética, ¿qué pasa con los posibles sesgos de la IA? Claro. ¿Cómo podemos garantizar que las herramientas que utilizamos no perpetúan discriminaciones o prejuicios? Esta es una preocupación muy importante. Los algoritmos de IA se entrenan con datos y si esos datos reflejan sesgos existentes en la sociedad, la IA puede perpetuarlos. Por ejemplo, si una IA se entrena con artículos científicos que mayoritariamente están escritos por hombres, Claro. podría generar textos que discriminan a las mujeres. Exacto. Es fundamental que seamos conscientes de estos riesgos y que trabajemos para desarrollar IA más inclusiva y equitativa. ¿Y cómo se puede hacer eso? Bueno, hay varias estrategias. Una es asegurarse de que los datos con los que se entrenan los algoritmos sean diversos y representativos de la sociedad. Otra es desarrollar algoritmos que sean capaces de detectar y corregir sesgos. Me parece un campo de investigación muy interesante. La IA tiene un potencial enorme para transformar la ciencia. Sin duda. Pero es importante que lo hagamos de forma responsable y justa. Totalmente de acuerdo, la tecnología debe estar al servicio del progreso humano. Sí. Y eso implica construir una IA que sea ética, inclusiva y que beneficie a toda la sociedad. Y hablando de herramientas que benefician a los investigadores, me gustaría saber más sobre DeepL-Write. He oído que es una herramienta muy útil para mejorar el estilo y la gramática de los textos científicos. DeepL-Write es una maravilla para pulir la redacción. Ajá. Es especialmente útil para los investigadores que no tienen el inglés como lengua materna. ¿Y cómo funciona? Sí. Es como un corrector gramatical más sofisticado. DeepL-Write utiliza una tecnología de traducción automática neuronal muy avanzada que le permite no solo corregir errores gramaticales, sino también mejorar el estilo y la fluidez del texto. Es decir, que no solo corrige las comas y los acentos, No. sino que también me ayuda a que mi texto suene más natural y profesional en inglés. Exacto. DeepL-Write te sugiere sinónimos, te ayuda a reestructurar frases y te da consejos para que tu texto sea más claro y conciso. Suena genial. Me imagino que para los investigadores que tienen que publicar en inglés, Claro. DeepL-Write puede ser un gran aliado. Sin duda les ayuda a superar la barrera del idioma y a que sus trabajos sean más accesibles para la comunidad científica internacional. Es fantástico ver cómo la IA está abriendo nuevas posibilidades para la comunicación científica. Sí. Y hablando de posibilidades, ¿qué otras herramientas de IA crees que podrían ser útiles para los investigadores en el futuro? Pues el campo de la IA está en constante evolución, por lo que es difícil predecir con exactitud qué nos deparará el futuro. Claro. Pero algunas áreas que me parecen prometedoras son la generación automática de hipótesis, la detección de patrones en grandes conjuntos de datos y el desarrollo de sistemas de recomendación de artículos científicos personalizados. Eso suena a ciencia ficción. Y... Imagina una IA que te ayude a formular las preguntas de investigación sí. o que te diga qué artículos debes leer para estar al día en tu campo. Sería un cambio radical en la forma en que hacemos ciencia. La IA podría ayudarnos a ser más eficientes, a conectar ideas de forma innovadora y acelerar el ritmo de los descubrimientos. Es un futuro apasionante, Sí. pero también un poco abrumador. ¿Cómo crees que los investigadores deben prepararse para este nuevo panorama? Bueno, yo creo que es fundamental que los investigadores desarrollen una mentalidad abierta hacia la IA, que se formen en las nuevas herramientas y que reflexionen sobre las implicaciones éticas de su uso. Es decir, que no se trata solo de aprender a usar las herramientas, ¿No? sino también de entender cómo la IA está cambiando la naturaleza misma de la investigación científica. Exacto. La IA nos plantea nuevos desafíos, pero también nos ofrece oportunidades increíbles para avanzar en el conocimiento y para resolver los grandes problemas que enfrenta la humanidad. Me parece una reflexión muy inspiradora. La IA no es solo una colección de herramientas, sino una nueva forma de pensar la ciencia y de abordar los retos del futuro.
Totalmente de acuerdo. Y creo que este es un buen momento para que nuestros oyentes reflexionen sobre cómo la IA podría impactar en su propio campo de investigación y en su trabajo diario. Me parece una excelente idea. ¿Qué te parece si les dejamos con esa pregunta? Me parece perfecto. La IA ya está aquí y el futuro de la ciencia se está escribiendo ahora mismo. Es alucinante pensar en todas las posibilidades que abre la IA en el mundo de la investigación. Pero volviendo al tema de hoy, creo que es importante destacar que no se trata solo de un debate académico. Las decisiones que tomemos ahora sobre el uso de la IA en la ciencia tendrán un impacto real en cómo se produce y se valida el conocimiento en el futuro. Totalmente de acuerdo. Estamos hablando de la integridad misma del proceso científico y por eso es tan importante que tanto investigadores como la sociedad en general estén informados sobre estas cuestiones. De acuerdo, entonces, recapitulemos un poco. Hemos visto que la IA ofrece un abanico de herramientas increíbles para la redacción científica, desde la generación de texto hasta la detección de plagio. Sí, y hemos explorado cómo estas herramientas pueden agilizar el trabajo de los investigadores, mejorar la calidad de sus publicaciones y facilitar la comunicación científica a nivel global. Pero también hemos visto que hay que andar con pies de plomo, ¿verdad? La IA no es una varita mágica y su uso conlleva importantes desafíos éticos. Por supuesto, hemos hablado de la fiabilidad de los datos, de los posibles sesgos en los algoritmos, de la cuestión de la autoría y de la importancia de no depender excesivamente de la IA. Y hemos destacado la necesidad de establecer reglas claras y de fomentar un debate abierto sobre el papel de la IA en la ciencia. Porque en última instancia el objetivo es que la IA se convierta en un aliado poderoso para el avance del conocimiento, no en un obstáculo o una fuente de distorsiones. Totalmente de acuerdo. Y creo que esta inmersión nos ha dado muchísima información para reflexionar. ¿Qué te parece si dejamos a nuestros oyentes con una pregunta? Vale. ¿Cómo creen que la IA cambiará su propio campo de estudio o su trabajo en el futuro? Me parece una idea genial, una pregunta que nos invita a imaginar las posibilidades, pero también a considerar los retos que tendremos que afrontar. Y hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje al apasionante mundo de la IA y la redacción científica. Ha sido un placer compartir esta conversación contigo. Esperamos que os haya resultado interesante y que os anime a seguir explorando este tema. Nos vemos en la próxima inmersión.